Los aranceles de Trump y la crisis silenciosa, como Detroit se apaga mientras Canadá florece. El 6 de junio de 2025, el expresidente Donald Trump reactivó la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, imponiendo un arancel del 50% a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá. Esta medida, presentada como una defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos, desencadenó una crisis económica devastadora, transformando la relación comercial entre Estados Unidos y Canadá, dos aliados históricos. Mientras Detroit, el corazón de la industria automotriz estadounidense, enfrenta cierres de fábricas, desempleo masivo y cadenas de suministro colapsadas, Canadá ha resurgido como un líder global en la producción de acero sostenible. Este artículo analiza en profundidad cómo una decisión política mal calculada llevó al declive de una de las ciudades más emblemáticas de la industria estadounidense y cómo Canadá, con una estrategia silenciosa pero efectiva, redefinió el panorama del comercio global. Contexto histórico, una relación comercial bajo presión. La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá ha sido durante décadas un modelo de cooperación binacional, sustentada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y, posteriormente, el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, USMCA. Estos tratados integraron las cadenas de suministro, especialmente en sectores como el automotriz, donde el acero canadiense era un insumo crítico para las fábricas estadounidenses. Detroit, hogar de gigantes como Ford, General Motors y Stellantis, dependía de la estabilidad de esta relación para mantener su posición como epicentro industrial. Sin embargo, la imposición de aranceles en 2018 bajo la misma sección 232 marcó el inicio de tensiones. Aunque esos aranceles se levantaron tras negociaciones, la decisión de Trump en 2025 de reimponerlos, y con una tarifa del 50%, reflejó un enfoque proteccionista más agresivo. La justificación de seguridad nacional fue recibida con escepticismo, dado que Canadá, un aliado estratégico en la OTAN y socio comercial clave, no representaba una amenaza creíble. Esta medida no solo rompió con la lógica de la integración económica, sino que subestimó la capacidad de Canadá para responder de manera estratégica. El impacto inmediato, Detroit enfrenta el colapso industrial. La imposición de los aranceles tuvo un efecto inmediato y devastador en Detroit. En menos de una semana, las exportaciones de acero canadiense a Estados Unidos cayeron un 100%, un cese total que paralizó las cadenas de suministro. Las consecuencias en la industria automotriz, que depende del acero para carrocerías, chasis y componentes, fueron catastróficas. Parálisis de la producción, las líneas de montaje en las fábricas de Ford, General Motors y otras empresas se detuvieron. Las grúas quedaron inmóviles, y los hornos industriales se apagaron, dejando plantas que operaban 24/7 en un silencio inquietante. Costos exorbitantes, el precio del acero en Estados Unidos se disparó, con Ford reportando pérdidas adicionales de más de $2.500 millones en la primera mitad de 2025. General Motors y Stellantis enfrentaron costos similares, lo que erosionó sus márgenes de ganancia y competitividad global. Desempleo masivo, miles de trabajadores en Detroit y otras ciudades del Medio Oeste fueron despedidos o enviados a casa sin fecha de retorno. Las filas para el seguro de desempleo crecieron, y comunidades enteras enfrentaron incertidumbre económica. Proyectos estancados. La construcción de infraestructura, desde puentes hasta edificios, se detuvo por la escasez de acero asequible, afectando sectores más allá de la automotriz. Este colapso expuso la vulnerabilidad de Estados Unidos ante políticas comerciales disruptivas, especialmente en regiones como Michigan, donde la economía depende en gran medida de la manufactura. La falta de un plan alternativo para garantizar el suministro de acero dejó a las industrias estadounidenses en una posición precaria, enfrentando no solo costos elevados, sino también la pérdida de competitividad frente a rivales globales. La respuesta de Canadá, una estrategia silenciosa pero letal. En lugar de responder con una guerra comercial ruidosa, Canadá optó por una estrategia quirúrgica que transformó una amenaza en una oportunidad. Ottawa no impuso aranceles retaliatorios ni lanzó campañas públicas contra Estados Unidos.
En cambio, redirigió su industria del acero hacia mercados internos e internacionales, aprovechando su ventaja en sostenibilidad y estándares ambientales. Los pilares de esta respuesta incluyeron: reorientación del suministro. Canadá priorizó el uso de su acero en proyectos nacionales, como carreteras, puentes y redes de energía renovable. Esta decisión, respaldada por políticas de adquisiciones públicas, aseguró que el acero canadiense tuviera un mercado interno garantizado. Inversión en innovación verde. El Fondo de Modernización del Acero, dotado con $1,000 millones, financió la transición hacia tecnologías de producción sostenibles. Provincias como Ontario y Quebec lideraron la adopción de hornos de arco eléctrico, el uso de hidrógeno como combustible y el reciclaje masivo de acero, reduciendo las emisiones de carbono. Apertura de nuevos mercados. Canadá fortaleció sus lazos comerciales con la Unión Europea y Asia, donde su acero limpio cumple con estrictos estándares de descarbonización. El pasaporte de carbono, que certifica las emisiones asociadas a la producción, dio a Canadá una ventaja competitiva en mercados que valoran la sostenibilidad. Fortalecimiento regional. Ciudades industriales como Hamilton y Windsor, que habían enfrentado décadas de declive, experimentaron un renacimiento. Las fábricas reactivadas generaron miles de empleos, y las comunidades locales recuperaron la estabilidad económica. Esta estrategia no solo blindó a Canadá contra los aranceles estadounidenses, sino que la posicionó como un líder global en la producción de acero sostenible. Al priorizar la innovación y la autosuficiencia, Ottawa demostró que no necesitaba depender de Estados Unidos para prosperar. Un cambio geopolítico, la sostenibilidad como arma estratégica. La guerra comercial de 2025 refleja un cambio profundo en el comercio global, donde la sostenibilidad se ha convertido en un factor determinante. Mientras Estados Unidos permanece anclado en procesos industriales basados en combustibles fósiles, Canadá ha abrazado la descarbonización como una ventaja competitiva. Este contraste tiene implicaciones significativas. Ventaja canadiense en sostenibilidad. El acero producido en Quebec y Ontario, impulsado por energía hidroeléctrica y nuclear, cumple con las regulaciones ambientales de la Unión Europea, que imponen estrictos límites de carbono a las importaciones. Esto ha permitido a Canadá capturar contratos que antes dominaban los proveedores estadounidenses. Rezagado estadounidense. La industria del acero en Estados Unidos, dependiente del carbón, enfrenta restricciones en mercados globales que priorizan la sostenibilidad. Empresas estadounidenses ahora compiten en desventaja, pagando costos logísticos más altos para importar acero de otros continentes. Pérdida de influencia geopolítica. Canadá ha fortalecido su posición como aliado preferente de Europa y Asia, mientras Estados Unidos pierde terreno en la narrativa global sobre sostenibilidad y liderazgo industrial. Este cambio no es solo económico, sino geopolítico. Canadá ha utilizado el acero como una herramienta diplomática, proyectando una imagen de innovación y responsabilidad ambiental que contrasta con la percepción de Estados Unidos como un actor proteccionista y rezagado. Las consecuencias sociales, Detroit y el costo humano. El colapso industrial en Detroit no es solo una cuestión de números, sino una tragedia humana. La ciudad, que alguna vez simbolizó el sueño americano de la manufactura, enfrenta ahora una crisis social sin precedentes. Desempleo y pobreza. Miles de familias han perdido su principal fuente de ingresos, con trabajadores calificados enfrentando un mercado laboral limitado. Los programas de asistencia social están desbordados y la inseguridad económica ha alimentado tensiones sociales. Éxodo de talentos. Los jóvenes profesionales y técnicos están abandonando Detroit en busca de oportunidades en otras ciudades o países, agravando el declive demográfico de la región. Impacto en comunidades. Los negocios locales, desde restaurantes hasta proveedores de servicios, sufren la caída en el poder adquisitivo, creando un efecto dominó en la economía local. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, ciudades como Hamilton y Windsor experimentan un auge económico. Los trabajadores canadienses, muchos de los cuales enfrentaron años de precariedad, ahora tienen empleos estables en una industria revitalizada. Esta disparidad ha generado resentimiento en Estados Unidos, donde la percepción de traición canadiense se mezcla con la frustración por la falta de soluciones internas. El fracaso político.
un Congreso paralizado. En Washington, la respuesta a la crisis ha sido más retórica que efectiva. Las audiencias en el Congreso se han convertido en un teatro político, con demócratas y republicanos acusando a Canadá de deslealtad, pero sin pruebas de violaciones comerciales. La estrategia de Ottawa, cuidadosamente diseñada para cumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, deja a Estados Unidos sin argumentos legales para contraatacar. La falta de un plan coherente para abordar la crisis refleja una desconexión entre los legisladores y las realidades del comercio global. Mientras Canadá invierte en infraestructura y tecnología, Estados Unidos sigue atrapado en debates partidistas, incapaz de articular una visión para modernizar su industria. Esta parálisis ha exacerbado la percepción de que Estados Unidos está perdiendo no solo mercados, sino también su liderazgo en el escenario global. Lecciones del pasado, errores repetidos. La crisis de 2025 no es un evento aislado, sino el resultado de una serie de decisiones proteccionistas que han subestimado la capacidad de los aliados para adaptarse. En 2018, los aranceles de Trump al acero y aluminio generaron tensiones similares, pero las negociaciones posteriores restablecieron el equilibrio. Esta vez, sin embargo, Canadá optó por no negociar desde una posición de debilidad. En cambio, rediseñó su estrategia industrial para priorizar la autosuficiencia y la sostenibilidad, dejando a Estados Unidos sin un socio confiable en un momento crítico. La historia sugiere que las guerras comerciales basadas en aranceles unilaterales rara vez producen los resultados esperados. En la década de 1930, la ley Smoot-Hawley de Estados Unidos agravó la Gran Depresión al restringir el comercio global. En el siglo XXI, la lección sigue siendo la misma. El proteccionismo sin una estrategia integral puede ser autodestructivo. La decisión de Trump de imponer aranceles sin un plan para diversificar las fuentes de acero o modernizar la producción doméstica dejó a Estados Unidos expuesto a las consecuencias de su propia política. El auge de Canadá, una visión para el futuro. El éxito de Canadá en esta crisis no fue accidental, sino el resultado de una planificación meticulosa. Antes de los aranceles, Ottawa ya había identificado la sostenibilidad como una ventaja competitiva. El Fondo de Modernización del Acero, lanzado años antes, permitió a Canadá transformar su industria, mientras que provincias como Alberta implementaron políticas que priorizaban el acero nacional en proyectos de infraestructura. Estas medidas no solo protegieron la economía canadiense, sino que la proyectaron hacia el futuro. Innovación tecnológica. La adopción de hornos de arco eléctrico y tecnologías basadas en hidrógeno ha reducido las emisiones de carbono, posicionando a Canadá como líder en la producción de acero limpio. Diversificación de mercados. Los acuerdos con la Unión Europea y Asia han asegurado a Canadá un flujo constante de contratos, mientras que Estados Unidos lucha por encontrar compradores para su acero intensivo en carbono. Autosuficiencia estratégica. Al priorizar el mercado interno, Canadá ha reducido su dependencia de Estados Unidos, fortaleciendo su soberanía económica. Este enfoque ha permitido a Canadá no solo sobrevivir a los aranceles, sino prosperar, demostrando que la preparación y la visión son más efectivas que la confrontación. Implicaciones globales. Un nuevo orden comercial. La guerra comercial de 2025 hectáreas redefinido las dinámicas del comercio global. Mientras Estados Unidos se aísla con políticas proteccionistas, Canadá ha emergido como un modelo de adaptabilidad. Otros países, desde Australia hasta Japón, están observando de cerca, considerando cómo replicar el enfoque canadiense en sus propias industrias. La sostenibilidad se ha convertido en una moneda de cambio en el comercio global, y aquellos que no se adapten corren el riesgo de quedar atrás. En Europa, los fabricantes prefieren el acero canadiense por su cumplimiento con las regulaciones de descarbonización. En Asia, los productores de vehículos eléctricos están firmando contratos a largo plazo con Canadá, atraídos por su trazabilidad ambiental. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta un dilema: pagar precios exorbitantes por acero importado de otros continentes o invertir en una modernización que requiere tiempo y recursos significativos. El camino a seguir: reinventarse o declinar. El colapso de Detroit es una advertencia para Estados Unidos. La crisis actual no es solo una cuestión de aranceles, sino de visión.
Para recuperar su competitividad, Estados Unidos debe abordar desafíos críticos. Modernización industrial, invertir en tecnologías verdes, como hornos de arco eléctrico y energías renovables, para reducir las emisiones y competir en mercados globales. Reconstrucción de alianzas, restaurar la confianza con Canadá mediante negociaciones que prioricen la colaboración sobre la confrontación. Adaptación a tendencias globales, desarrollar políticas que alineen la producción industrial con los estándares de sostenibilidad, asegurando acceso a mercados internacionales. Inversión en infraestructura, financiar proyectos que reactiven la economía del Medio Oeste, desde plantas de reciclaje hasta redes de energía limpia. Capacitación laboral, preparar a los trabajadores para una economía basada en tecnologías avanzadas, evitando el éxodo de talento. Política coherente, superar la polarización política para articular una estrategia industrial a largo plazo. Liderazgo global. Recuperar la narrativa del liderazgo industrial mediante la promoción de un modelo económico sostenible y competitivo. Sin estas reformas, Estados Unidos enfrenta un declive económico y geopolítico. El éxito de Canadá demuestra que el liderazgo en el siglo XXI no se basa en la fuerza bruta, sino en la capacidad de adaptarse a un mundo que valora la sostenibilidad y la innovación. Conclusión, una lección costosa para Estados Unidos. La guerra comercial de 2025, desencadenada por los aranceles al acero de Trump, reveló una verdad incómoda: Estados Unidos subestimó a su aliado más cercano. Mientras Detroit enfrenta el desempleo, fábricas cerradas y una economía en declive, Canadá ha rediseñado su industria para liderar el futuro. La pregunta no es si Trump se equivocó, sino si Estados Unidos está dispuesto a aprender de este error. ¿Construirá puentes hacia un futuro sostenible o seguirá levantando muros que lo aíslen del mundo? La respuesta determinará no solo el destino de Detroit, sino el liderazgo industrial de Estados Unidos en un mundo que ya no espera a los rezagados.